Oye, Perry, tengo algo. Levanté los ojos del agua y vi a Kevin tirando con todas sus fuerzas. La caña de pescar que sostenía a mi amigo se dobló de repente, casi por la mitad, mientras el sonido del sedal que se desenrollaba con rapidez llenaba el aire, casi ahogando el sonido de las gaviotas que lloraban en lo alto. Una mirada de determinación se dibujó en su rostro cuando estiró la mano para bloquear el carrete, y apoyando las piernas, lanzó un grito de guerra y accionó el interruptor. Un instante después, casi lo tiran de la tabla y lo sumergen en el gélido Atlántico, mientras el pez del otro lado se esforzaba por escapar. Las venas de sus brazos empezaron a aflorar mientras utilizaba cada gramo de músculo de su cuerpo para igualar su ferocidad. Me dirigió una rápida mirada y una sonrisa se dibujó en su rostro. He pescado algo grande. Soy el mejor. Por mi parte, simplemente sacudí la cabeza y esbocé una media sonrisa ante el tono exagerado del hombre, como si estuviera alardeando de haber pescado al mismísimo Moby Dick. Lo más probable es que se tratara de una lubina rayada de buen tamaño, como mucho, pero aún así le pregunté: ¿estás bien o necesitas que te eche una mano? Sacudió la cabeza, recogió unos metros de sedal y se apartó de mí, siguiendo al pez que se debatía en su intento de llegar a la orilla. No, yo me encargo. No pierdas de vista tu propio sedal. Puede que tengamos un banco de lo que sea pasando bajo nosotros. Gruñendo para reconocer que le había oído, me di la vuelta para volver a mirar mi sedal, que desaparecía de mi vista en las profundidades del azul oscuro, casi negro. Extendí la mano y la agarré suavemente con el pulgar y el índice para sentir si había alguna tensión más allá del movimiento de la corriente. Incluso el más leve tirón podría significar que un pez curioso estaba mordisqueando, pero para mi decepción no sentí nada. Nada durante la última hora y media. Lancé una mirada rápida y un tanto amarga a Kevin mientras seguía recogiendo su premio desde abajo. El cabrón afortunado siempre acaba siendo el que pesca algo durante los meses de primavera. El verano puede ser mi momento de brillar, pero en primavera, él es el claro ganador. Kevin y yo habíamos crecido juntos en la pequeña ciudad de Camden, Maine, y nos conocimos al pasar lista en la escuela primaria. Nos unió un amor mutuo por el océano, el Sega Dreamcast y las películas de terror de los años 70. Y así había sido desde entonces, a pesar de que los años habían pasado y habíamos crecido. Yo estaba a punto de cumplir 30 años y él era unos años mayor. Pronto cumpliría 34. Después de terminar la universidad hacía 4 años, había decidido volver a mi ciudad natal, añorando el sonido de las gaviotas y los barcos de langosta incluso por encima de toda la emoción y diversión que Boston tenía que ofrecer. Para mi sorpresa, cuando me detuve en la sala Vintage para tomar una copa, lo encontré sentado en la barra, sirviéndose un vaso de whisky. Después de abrazarnos y tomar unas copas más, me enteré de que había decidido quedarse y había aceptado un trabajo como marinero en el barco langostero de su tío. Ahí es donde había surgido el tema de la pesca con tablas de surf de remo. Un turista que había pasado por mi ciudad y al cual le había caído bien, me inició en esta afición. Es uno de los momentos más divertidos que he pasado en el agua. En serio, tienes que probarlo. Solo una vez y le agarrarás el gusto tanto como yo. Y había dado en el clavo. Incluso teniendo que aprender a mantener el equilibrio y ponerme un traje de neopreno para no congelarme durante los meses más fríos, fue genial. Más que eso, era como los viejos tiempos en que pescábamos los dos juntos. La única diferencia era que cambiábamos el pequeño bote de remos por las tablas. Y especialmente durante los meses de verano, cuando ambos pescábamos la misma cantidad de rayas, caballas y anjovas, se convertía en una emocionante rivalidad amistosa por ver quién salía vencedor. Los meses de invierno y primavera, sin embargo,
ya no son tan emocionantes. Sacudí la cabeza para alejar las emociones intrusivas, casi celosas, que se habían instalado sobre mí como una nube de tormenta. Déjalo ya, Per. No dejes que el feo monstruo verde arruine la diversión. Haz como siempre y pasa de él. Además, aún nos queda media hora para que puedas pescar algo bueno. Aquel estímulo mental pareció darme ánimos y sentí que una sonrisa genuina se abría paso por mi cara amargada. Levanté la cabeza y miré hacia el mar mientras un grupo de grandes olas me levantaban sobre sus crestas. A lo lejos, apenas visibles en el horizonte, podía ver las vagas formas de North Haven y la isla de Vinalhaven. Ambas parecían elevarse ligeramente sobre el agua, como las espaldas de los monstruos marinos de los que los marineros contaban historias. Aquello me recordó los cuentos que me había contado mi abuelo antes de morir. Cuentos sobre la serpiente marina de Mount Desert Island, sobre Casey, el monstruo marino de Casco Bay y otros cuyos nombres había olvidado hacía tiempo. Perry, hijo mío, recuerda que siempre habrá más cosas por descubrir en este planeta de las que jamás se escribirán en los libros, me dijo una vez. Por mucho que estuviera de acuerdo con sus sentimientos, no creía exactamente en los monstruos marinos. Estaba convencido de que cosas tan gigantescas no podrían escapar para siempre a los curiosos ojos del hombre, especialmente con nuestra continua exploración del mar. Diablos, para eso había ido a la universidad, para licenciarme en biología marina. ¡Ya lo tengo! El grito de Kevin me hizo darme de vuelta sobre la tabla, apartando los ojos del océano abierto. Estaba arrodillado, con la caña en una mano y un pequeño anzuelo en la otra, mientras sus ojos se centraban en algo que no podía ver bajo la superficie. Un momento después, sumergió el anzuelo en el agua y se levantó, sonriendo como un niño en la mañana de Navidad, mientras levantaba una gran lubina rayada que se sacudía en el extremo del anzuelo. ¡Eso es de lo que estoy hablando, hermano!, declaró triunfante antes de depositar el pez en el cubo de la tabla que tenía delante. No pude evitar sonreír y soltar una risita ante su contagiosa emoción. «Bien hecho, hermano», le dije, levantándole el pulgar. Su sonrisa se amplió por un momento y luego me señaló. ¿Todavía no has picado nada?, negué con la cabeza. O bien el enganche de tu captura hizo que el resto se dispersara, o solo se trataba de un pez solitario, porque no hay absolutamente nada más ahí abajo picando. Se quedó pensativo, se frotó la barbilla y miró a su alrededor. Bueno, ¿qué tal si nos movemos un poco más hacia la costa? Siempre hay peces más cerca de la isla de los 107 acres. Y me gustaría que ambos volviéramos a casa con algo que mostrar. Cualquier rastro de envidia que hubiera sentido se derritió como la nieve en primavera ante sus palabras, sustituido por el agradecimiento por la consideración de mi amigo. Y eso demuestra exactamente por qué siempre ha sido el mejor hombre de los dos. Sí, ¿por qué no?, respondí, empezando a enrollar mi sedal. No puede ser peor que aquí. ¿Quieres acercarte a la orilla o simplemente ir directo hacia algo más profundo? Kevin no contestó. Después de esperar un momento a que respondiera, y mientras mi potera salía a la superficie, me di la vuelta para ver por qué no había contestado. Para mi sorpresa, no me miraba a mí, sino más allá, mar adentro. Entrecerraba los ojos mientras levantaba una mano para protegerse del sol que se esforzaba por brillar entre las nubes. Sentí que me invadía una oleada de confusión. Enganché rápidamente la potera en la caña, la coloqué en su soporte y me volví para seguir su mirada. Durante unos instantes, mis ojos recorrieron las olas, incapaces de localizar lo que había captado su atención, hasta que por fin lo vi. Al principio, fue solo un pequeño chapoteo, algo apenas perceptible entre el resto del océano en constante movimiento.
Entonces, un pequeño destello amarillo atrajo mi mirada. Apareció solo durante una fracción de segundo y luego pareció sumergirse bajo las olas. Al cabo de un momento, reapareció, unos metros por delante de su posición anterior. ¿Qué demonios? Reapareció por tercera vez y por alguna razón sentí que algo se desenrollaba dentro de mí al darme cuenta de repente de que, fuera lo que fuese, se dirigía en nuestra dirección. Miré a Kevin. Kev, ¿qué demonios es eso? Mantuvo la mirada fija en lo que se acercaba, pero negó lentamente con la cabeza. Sinceramente no lo sé, Perry. Respondió, pero las palabras apenas habían salido de sus labios cuando vi una mirada de reconocimiento cruzar su rostro. La confusión reemplazada por una mirada de incredulidad. En realidad olvídalo. Sé lo que es, pero... ¿Qué demonios? Me di la vuelta para ver que el objeto estaba a menos de 12 metros de nosotros, e inmediatamente la reconocí yo también. Una boya. Era del tipo que los pescadores de langostas utilizaban para marcar la ubicación de sus nazas e identificar las que les pertenecían. El palo de plástico blanco que servía para sacarla del agua se elevaba hacia el cielo. El destello amarillo que había visto era la franja pintada que rodeaba la mitad superior del objeto de espuma de poliestireno. Siguió avanzando hacia nosotros a paso firme. Bueno, no del todo. A medida que avanzaba, la boya parecía sacudirse rápidamente de izquierda a derecha cada pocos segundos. Una gran ola la envolvió y desapareció de nuestra vista por un momento. Por alguna razón, el hecho de no poder verla provocó en mí una gran oleada de ansiedad. Mi mente empezó a acelerarse tratando de explicar lo que estábamos viendo. Está claro que es una boya para langostas, pero es imposible que la trampa se mueva, y menos cuando están lastradas con grandes ladrillos y metal. Aún más, la marea estaba subiendo, no bajando. La única manera de que se moviera era si algo se enganchaba en ella, y la única cosa lo suficientemente grande para arrastrarla era un... ¡tiburón! Cada fibra muscular de mi cuerpo se tensó de repente, mientras la respuesta se repetía en mi mente. Me giré lentamente para mirar a Kevin. Kev, hagas lo que hagas, intenta quedarte lo más quieto posible. Intenta no hacer ruido que llame la atención, porque creo que un tiburón blanco se ha enganchado en una trampa y la está arrastrando atrás de sí. Incluso desde la distancia, alcancé a ver su rostro palidecer ligeramente. «Dios mío», le oí murmurar débilmente. No le culpaba ni un poco por ello. Los tiburones blancos son uno de los más poderosos que vagan por los océanos, depredadores de emboscada. Sus mordeduras son muy poderosas. Este probablemente fue atraído por la lucha entre Kevin y la lubina, y luego se movió para investigar. Y nosotros estábamos parados en 2 tablas de remo. Éramos blancos fáciles. El miedo empezó a filtrarse en mí mientras intentaba quedarme tan quieto como fuera posible, apoyando las piernas con cada movimiento de las olas mientras observaba cómo la boya seguía acercándose a nosotros. Evité mirar hacia el océano, ya que si lo hacía, esperaba vislumbrar una fracción de segundo el cuerpo en forma de torpedo que se abalanzaba sobre mí con las fauces abiertas. Mis ojos seguían cada sacudida mientras se acercaba a nosotros. Estaba tan cerca que podría haberlo tocado. Me obligué a mirar hacia abajo y vi que la boya debía de llevar mucho tiempo en el agua. Por debajo de la línea de flotación, la mayor parte estaba cubierta por una gruesa capa de algas y filamentos que colgaban detrás como serpentinas de fiesta. La cuerda que unía la boya a la trampa desapareció a unos 2 metros bajo el agua. Recé en silencio.
favor, sigue moviéndote. Por el amor de Dios y de todos los ángeles, no te detengas, sigue avanzando. Una enorme sensación de alivio me recorrió de repente al ver que habían respondido. La boya prosiguió su viaje, pasando primero junto a mí y luego junto a Kevin. Ambos nos giramos lentamente para verla avanzar hacia la orilla y el puerto de Camden, mirándola fijamente hasta que volvió a desaparecer de nuestra vista entre las olas. Me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración y sintiéndome de nuevo relativamente a salvo, la solté en un fuerte silbido mientras me inclinaba ligeramente y apoyaba las manos en las rodillas. Eso estuvo cerca. Sentí que me volvía el color a la cara y miré a Kevin. Él me devolvió la mirada y por un momento, lo único que hicimos fue mirarnos fijamente. Al principio fui yo quien empezó a reírse suavemente. Él se unió después de un segundo, y momentos más tarde, los dos éramos incapaces de dejar de reír por la tensión. «Carajo, Perry», dijo secándose una visible capa de sudor de la frente. Eso ha sido, y ni siquiera estoy bromeando, pero ha sido una de las cosas más espeluznantes que me han pasado. Dejé escapar una suave tos mientras la risa empezaba a desaparecer. ¿Me lo estás diciendo a mí? He estudiado la vida oceánica toda mi vida. Todo esto me hace dar cuenta de lo insignificantes y vulnerables que somos, lejos de tierra firme. Le vi esbozar una sonrisa ligeramente nerviosa. Tienes toda la razón. Se dio la vuelta para mirar hacia dónde había desaparecido la boya, antes de volverse hacia mí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Regresar directamente a la costa o quedarnos fuera y terminar de pescar? Me mordí suavemente el labio inferior mientras pensaba. Su misma pregunta que había empezado a resonar dentro de mi cabeza. Después de un rato, respondí. Sinceramente, yo diría que nos quedáramos fuera, al menos por un rato. Aunque una parte de mí pide a gritos llegar a la orilla. Pero es la misma dirección en la que se fue. Señalé hacia el puerto para enfatizar antes de terminar. Por lo tanto, debemos darle tiempo suficiente para que siga adelante. De lo contrario, corremos el riesgo de correr directamente hacia él. La comprensión brilló en sus ojos y él asintió con la cabeza. Tienes razón, amigo, dijo antes de dedicarme una sonrisa sincera. Menos mal que fuiste a la escuela para lo que hiciste. Yo habría sido el más tonto de todos y me habría devuelto directamente. Y señaló con el pulgar hacia atrás, en la dirección que había sugerido. Así que, ¿quieres aprovechar el tiempo para intentar pescar algo antes de que volvamos a tierra firme? La idea de pescar algo grande para que mamá y papá los asaran surgió en mi mente, alejando los últimos vestigios de miedo. Claro que sí, hagámoslo. Con eso, me agaché colocándome en posición, viendo a Kevin hacer lo mismo. ¡Vamos, vamos! Siempre me culparé por no habernos dirigido directamente a la costa. Tardamos unos 20 minutos en llegar a nuestro nuevo lugar y tras soltar las cañas en el agua, para mi sorpresa, empezamos a pescar pez tras pez. La euforia que se apoderó de mi corazón y de mi mente con la primera picada y el primer movimiento de la caña hizo que se me olvidara por completo la angustiosa experiencia que habíamos vivido. Y pronto, los dos estábamos gritando mientras sacábamos muchas rayas y caballas. ¡Te dije que este sería un buen lugar!, Kevin me dijo. Le devolví la sonrisa. No mentías, hermano. Esta es la mejor pesca que hemos tenido en toda la primavera, y una de las primeras veces que he pescado algo fuera del verano y el otoño. ¿Significa eso que el tono de envidia con el que has estado cubierto se está yendo? Levanté la cabeza, sintiendo una punzada de asombro al oír sus palabras. ¿Cómo demonios has...? Empecé, pero me cortó, riéndose a carcajadas.
Hermano, nos conocemos de toda la vida. Dame un poco de crédito por conocerte. Por un momento me quedé mirándole, con la boca ligeramente abierta. Entonces hice lo único que se me ocurrió. Yo también me reí. No se equivocaba. Sacudiendo la cabeza, me di la vuelta para sacudir ligeramente la caña arriba y abajo, intentando tentar a otro pez para que mordiera el anzuelo. Aunque mi cubo de pesca estaba bastante lleno, aún esperaba conseguir uno más para terminar el día. Pero ya nada parecía picar. Casi como si todos los peces se hubieran dado cuenta de que estábamos aquí y hubieran huido. Empecé a reírme para mis adentros cuando un segundo pensamiento me siguió de cerca. ¿Es eso? ¿O era porque había algo más grande alrededor? Al instante, la risita se apagó y la imagen mental de la boya apareció en mi mente. Intentando no llamar la atención de Kevin, eché un vistazo al agua agitada, forzando la vista en busca de cualquier indicio de color, pero no se veía nada, aparte de las olas, claro. Aún así, los incómodos y tensos hilos de ansiedad empezaron a surgir de nuevo en mi interior, por mucho que intentara alejarlos. Empecé a reprenderme mentalmente. «Déjalo, Perry. Hace tiempo que se fue. Fuera un tiburón o lo que fuera. Obviamente no estaba interesado en nosotros, ya que no se detuvo. Deja de pensar en cosas que no tienen sentido ahora como si fuera una película de terror. Esto es la vida real, amigo». Asentí con la cabeza antes de mirar el reloj de mi muñeca. 4:30. Llamé por encima del hombro. «Oye, Kev, se está haciendo un poco tarde. Deberíamos empezar a volver». El sonido de su voz volvió a mí. «De acuerdo, dame unos minutos. Quiero intentar pescar uno más. Pero es raro, es como si todos se hubieran desvanecido en el agua». A pesar de los sentimientos con los que seguía luchando en mi interior, no pude evitar sonreír. «Bien, pero solo 5 minutos más». Miré por encima de mi hombro para verle hacerme un saludo simulado con su mano libre. «Señor, sí, señor». Hice una mueca y le miré con desprecio, antes de dar media vuelta. Aún así, seguí echando miradas a mi reloj, deseando que el segundero girara más deprisa. Por fin, después de lo que me pareció una eternidad, vi que habían pasado 5 minutos. Me di la vuelta. «¡Oye, Kev!», grité. Le vi levantar los ojos de su sedal y mirarme. Vagamente le oí responder, pero sus palabras parecían alejarse como si un espeso banco de niebla nos separara. Sentí como si mi campo de visión se redujera a un pequeño cono mientras mi mirada se movía más allá de él, en dirección al puerto, donde un destello de amarillo brillante había aparecido durante una fracción de segundo por encima de las olas. Oí a Kevin intentar llamarme, pero mi mirada permaneció fija en el lugar, a unos 40 metros de distancia. Empecé a luchar contra mí mismo. «Perry, ya basta, deja de asustarte. Ahí no hay nada, no has visto nada». La reprimenda mental que tenía intención de usar se borró cuando el destello de color volvió a aparecer. Y esta vez supe que no había sido un truco de mi mente. Lo confirmé cuando vi que el palo blanco emergía de nuevo en el aire, mientras la boya se movía por una depresión de las olas. De repente se me heló la sangre al forzar la única palabra que salió de entre mis labios. «Dios mío». En mi visión periférica vi a Kevin girarse para seguir mi mirada, y luego se quedó inmóvil al ver el objeto que se movía hacia nosotros a una velocidad mucho mayor que nuestro primer encuentro. «Oh, tienes que estar bromeando». Se dio la vuelta hacia mí. «Quédate tan quieto como la última vez, Perry. Como me dijiste, no llames la atención». Sus palabras me sacaron del estupor en el que había caído y parpadeé rápidamente, antes de hacerle un gesto apreciativo con la cabeza y volver a mirar la boya. La boya cortó distancias rápidamente y se desplazó hacia un lado,
a unos 6 metros de la tabla de Kevin. Permaneció allí un momento. El movimiento brusco se detuvo y ahora la boya simplemente se mantuvo erguida en el agua. A pesar de la ansiedad y el miedo que corría por mis venas, no pude evitar sentir que una oleada de confusión me envolvía. A ver, ¿cómo es esto posible? Los tiburones blancos y la mayoría de los demás tiburones no pueden dejar de nadar y flotar. De lo contrario, se asfixiarían y morirían. Entonces, ¿cómo es capaz de quedarse quieto allí de esa manera? Mientras luchaba por comprender lo que estaba viendo, la boya empezó a moverse de nuevo. Reanudó su rápido y espasmódico viaje, moviéndose alrededor de Kevin. Me giré y vi que mi amigo dejaba lentamente la caña de pescar junto a sus pies, mientras seguía observando la boya. Ambos la observamos mientras se movía hasta situarse frente a mí, aproximadamente a la misma distancia a la que estaba de Kevin. Al cabo de un segundo, volvió a acercarse a él y luego a mí. De repente mi mente se despejó y todos mis pensamientos huyeron como lo había hecho el pez cuando me di cuenta de algo horrible. Nos estaba rodeando. Reconocer el comportamiento depredador hizo que una cascada de escalofríos me recorriera la espina dorsal cuando volvió a moverse a nuestro alrededor. Miré a Kevin y vi que una expresión de miedo rompía por fin su forzada calma. «Hermano, ¿qué demonios hacemos?», negué lentamente con la cabeza, volviendo a mirar la boya. «No lo sé, pero aquí hay algo que no va bien». Antes de que tuviera la oportunidad de responder, sentí de repente que la tabla se movía bajo mis pies, casi con violencia. Sentí como si la tabla hubiera sido empujada desde abajo por un repentino e inmenso cambio en la presión del agua, y luché por no caer de cabeza en el océano. Cuando recuperé el equilibrio, la parte científica de mi mente me dio una respuesta sencilla pero aterradora a la discusión interior que había tenido conmigo mismo hacía un momento. Sentí que mi respiración se volvía entrecortada mientras intentaba calmarme. Pero con todas las pruebas que había visto y la enorme oleada de agua que acababa de sentir, demasiado grande para proceder incluso del gran tiburón blanco, no había alternativa. ¿Kevin?, le vi darse la vuelta hacia mí. ¿Qué pasa, Per?». Levanté la vista hacia él, viendo que su rostro palidecía aún más ante la expresión de mi cara antes de responder. «Lo que sea que esté en el otro extremo de esta boya, no es un tiburón». Por un momento, su rostro permaneció inmutable. Entonces, mis palabras lo golpearon. Vi cómo sus ojos se abrían de par en par y su rostro palidecía aún más. Se obligó a hablar. «Oh, no, demonios». Mi mente se agitó mientras intentaba idear un plan que pudiera ayudarnos a volver a tierra con vida. Pero antes de que tuviera un segundo para pensar en algo, una segunda oleada de agua se precipitó desde abajo, moviéndose hacia los lados y hacia afuera. Echando un vistazo detrás de mí, vi la boya moviéndose en mi dirección. Entonces, un gran tirón llegó desde el lado de mi pie. Sintiendo el corazón en la garganta, bajé la mirada, justo a tiempo para ver cómo mi caña de pescar era arrastrada hacia el agua. Ni siquiera pude seguir su descenso a las profundidades. En un momento estaba justo debajo de la superficie y al siguiente había desaparecido. De repente, me di cuenta de que la boya había golpeado la parte trasera de mi tabla, inclinándola ligeramente hacia un lado. Pero la mayor oleada de horror me invadió al terminar de pensar hacia dónde se dirigía. Levanté la cabeza, con los ojos muy abiertos, y abrí la boca para gritar. Pero fue demasiado tarde. Lo que ocurrió a continuación sucedió en cuestión de segundos.
Kevin vio que mi caña de pescar había sido arrastrada a las profundidades, y sus ojos se abrieron más de lo que yo creía que podían abrirse. Luego su mirada se dirigió a la caña que tenía a sus pies, donde un pequeño tramo de sedal suelto se había enrollado accidentalmente alrededor de su pierna. Sus ojos volvieron a clavarse en los míos, y por un microsegundo sentí como si el mundo entero se hubiera detenido. Vi cada pequeño detalle con una claridad cristalina. Vi la capa de sudor que le cubría la cara. Vi cómo su labio inferior empezaba a temblar y cómo una mirada de sorpresa y súplica entraba en sus ojos. Empezó a extender la mano hacia mí. Sus labios empezaron a formar una palabra, una que nunca entendí y que me mantiene despierto hasta altas horas de la noche. De un momento a otro, se había ido. Alcancé a ver cómo el cabo se tensaba alrededor de su pierna, tanto que juraría que vi cómo cortaba el neopreno y empezaba a brotar sangre. Entonces, el hombre que estaba a 6 metros de mí, mi más viejo y querido amigo, fue arrancado de su tabla y fue sumergido en las olas. Un gran chorro de burbujas rompió la superficie por un momento y después nada. Por mi parte, no me moví. No podía. Me quedé inmóvil mientras mi mente luchaba contra lo que acababa de ver. Recé con toda la fe de mi alma para ver su cabeza salir a la superficie mientras veía cómo la boya se alejaba de mí, antes de girar perezosamente y tras una enorme sacudida hacia adelante, quedarse inmóvil entre las olas. Nunca apareció. De repente sentí el peso de la situación. Sentí cómo empezaban a brotar lágrimas mientras luchaba por no caer de rodillas. Me estremecí violentamente mientras intentaba alejar las horribles imágenes mentales que se presentaban en mi mente. Entonces, todas se desvanecieron cuando vi que la boya empezaba a reanudar su lento círculo. Ahora solo estaba yo. Seguí temblando, pero me obligué a dejar de llorar, intentando alejar cualquier atisbo de desesperación. Sabía que si permitía que esa emoción se apoderara de mí, me quedaría congelado en el sitio hasta que se cansara de dar vueltas y me atacara. Piensa, Perry, piensa. Usa todo el conocimiento que tienes de las criaturas oceánicas en tu mente. Es un depredador. ¿Qué quieren todos los depredadores? Comida. No quieres convertirte en una presa para él, así que piensa en una alternativa. Algo que distraiga su atención el tiempo suficiente para que puedas escapar. De repente, mi mente conectó un punto y aparté los ojos del símbolo literal de la muerte para mirar fijamente a mis pies. Más importante aún, al cubo de peces donde unos pocos aún se agitaban débilmente. Sí, si lanzas el pez lo suficientemente lejos, puede que llame su atención, al menos lo suficiente como para que llegues a la orilla. Pero un segundo pensamiento se unió al primero. Pero si esta cosa es realmente del tamaño que creo que es, un solo cubo de peces no será suficiente para mantener su atención el tiempo suficiente. Mis ojos se levantaron de mi propio cubo para mirar a través de la pequeña extensión de agua a la tabla vacía que había pertenecido a Kevin. Su remo se había deslizado en el agua, balanceándose a su lado. Pero sentí que mi corazón se aceleraba al ver que su cubo de pescado se había mantenido en su sitio, aunque ahora estaba precariamente cerca del borde. Levanté la vista para ver la boya. Seguía rodeándome. Sentí una nueva oleada de terror correr por mis venas al darme cuenta de que el círculo se había hecho más pequeño desde la última vez que lo había observado. Se me estaba acabando el tiempo. Lentamente, tratando de mantener mis movimientos lo más estables y desinteresados posible, me agaché y agarré mi remo. Me aterrorizaba la idea de que en el momento en que lo sumergiera en el agua,
la boya se abalanzaría inmediatamente sobre mí, significando mis últimos momentos. Pero no tenía alternativa. Solo tienes una oportunidad, Perry. Aún temblando, empecé a remar. Los 6 metros que me separaban de la tabla de Kevin me parecieron más bien 1,5 kilómetros. Cada vez que sumergía el remo en el agua, me levantaba para observar la boya. Para mi alivio, seguía dando vueltas. Unos insoportables segundos más tarde, me acerqué a la otra tabla. Sujetando el remo con una mano, me arrodillé y me agarré a la otra tabla. El plan estaba listo en mi mente. Solté una última plegaria. Dios, por favor, que esto funcione. Recogí mi propio cubo de pescado antes de usar el remo para empujar la tabla de Kevin lejos, hacia el océano abierto. La marea la atrapó y se alejó de mí. Por el rabillo del ojo vi que la boya cambiaba de rumbo, moviéndose hacia ella y alejándose. Me erguí, permaneciendo inmóvil. Esperé a que se alejara lo suficiente. La tabla vacía se alejó otros 6 metros y recurrí a toda la fuerza que me quedaba en el brazo, echándolo hacia atrás mientras me preparaba para hacer un lanzamiento. Se alejó otros 3 metros y la boya continuó siguiéndola lentamente. ¡Ahora! En cuanto dejé el cubo, me di la vuelta y empecé a meter el remo en el agua con toda la calma y tranquilidad que me permitían mis temblorosas manos. Detrás de mí, oí un ruido sordo cuando el cubo de plástico se estrelló contra el agua. No estaba seguro de si había apuntado bien, pero me negué a girarme y mirar. Seguí remando, moviéndolo de un lado a otro de la tabla para mantenerlo recto. Oí aumentar el cantar de las gaviotas detrás de mí, lo que significaba que debían de haber empezado a bombardear en picada la masa de peces que había caído al océano. Y entonces lo oí. Nunca me di la vuelta para mirarlo. Aunque hubiera querido, estaba demasiado aterrorizado para hacerlo. Pero oí la enorme erupción de agua que emanaba de algún lugar detrás de mí, seguido de una sombra enorme y un ruido nunca antes escuchado por el ser humano. Aunque estaba lejos, sentí como el agua caía sobre mi cabeza y mi cuello. Mientras mi tabla se balanceaba, mi mente gritaba que tenía que ser algo colosal para causar un chapoteo lo suficientemente gigante como para alcanzarme. Aún así, seguí remando a la orilla, viendo cómo la tierra se hacía cada vez más grande ante mi mirada. De aquel horrible día hace ya casi un mes. Durante el resto de mi vida nunca entenderé cómo conseguí escapar. Una bestia tan gigante debió acabar con esos pequeños peces en segundos. La única conclusión a la que puedo llegar es una que me hiela la sangre. Que yo no le interesaba lo suficiente como para perseguirme, porque ya se había alimentado o porque sabía que yo no era suficiente. Cuando llegué a la orilla, debí de parecer un loco a los que se alojaban allí. Me caí de la tabla y me lancé hacia adelante gritando que un monstruo marino se había llevado a mi amigo. Mi mente estaba frita por la adrenalina y el horror que la habían consumido. Por supuesto llamaron a la policía. Cuando me pidieron que declarara, aunque sabía que no me creerían, dije la verdad. Necesitaban saberlo. Kevin merecía la verdad. Y tenía razón. No me creyeron. No del todo, al menos. Creyeron que nos había atacado algo. Probablemente un tiburón, como yo había pensado en un principio. Enviaron a la guardia costera a buscar en la zona, pero nunca encontraron rastro de mi amigo, ni de su tabla. Todo lo que encontraron fueron algunos peces muertos flotando. Lo declararon víctima de un ataque de tiburón y perdido en el mar.
Nadie me culpó de su muerte, pero les he visto mirarme de forma extraña. Los he visto cuchichear entre ellos cuando voy a la sala vintage, para intentar emborracharme lo suficiente como para no soñar. Sin duda, ahora debo parecerles el loco del pueblo, despotricando de cosas que no existen. Pero sé la verdad, sé lo que vi. Esas cosas gigantes existen. Todas las historias que oí contar a mi abuelo, de la serpiente Desert Island, de Casey, el monstruo de Casco Bay, y de las que se han contado en todo el mundo durante siglos. Todas han sido ciertas. La ciencia intentó explicarlo, diciendo que eran identificaciones erróneas o cuentos supersticiosos. Pero la verdad es que apenas hemos empezado a explorar los océanos, y aún hay cosas ocultas, cosas temibles y monstruosas. No me atrevo a acercarme al agua. No sé si podré hacerlo algún día. No sin recordar las pesadillas que he tenido cada noche desde aquel día. Pesadillas que ningún alcohol puede ahuyentar. Pesadillas de mi amigo agitándose en el oscuro y sofocante abrazo del océano, mientras algo se precipita hacia él desde la oscuridad, con sus afiladas fauces abiertas para devorarlo. Sé que ninguno de ustedes me creerá, y francamente no me importa. Estoy publicando esto porque espero que me pueda ayudar a vivir con los recuerdos, aunque sea solo un poco. Y también para advertirte. No sé cuántas serpientes marinas o monstruos merodean por las profundidades del océano en todo el mundo, pero sí sé que hay al menos uno que vive a lo largo de la costa de Maine. Así que, por favor, presta atención a mi advertencia. Aunque no me crean, estén atentos a una boya amarilla y blanca que se mueve por el agua, entre las olas. Y si algún día la ves, ya sea que estés en un barco o en una tabla de surf, por el amor de Dios, intenta llegar a la orilla lo más rápido que puedas. Recuerden que les ha hablado